Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Vamos a leerlo intercalado y el último versículo juntos. Hagamos el ejercicio de leerlo. No, aunque ya conocemos esta palabra, leamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos en este día estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque es por tu bondad y por tu gracia que podemos hoy escuchar tu palabra, y te pedimos que a través de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que aprendamos lo que es normal en la vida de fe. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el temor de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino tu palabra la que hable. Padre Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica del día de hoy se titula El respirar del cristiano. El tabernáculo, el respirar del cristiano. Entonces, obviamente ya sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, durante varias semanas hemos tratado un tema muy importante que es el tabernáculo de Dios. Y es importante entender el tabernáculo porque nos va a permitir entender qué es lo normal en nuestra vida de fe. Si yo estoy viviendo de acuerdo a cómo está estructurado el tabernáculo, si yo reconozco a Cristo en el tabernáculo, si yo reconozco que realmente el tabernáculo es una representación de lo que está en el reino de los cielos, voy a vivir una vida de fe correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos según nuestro pensamiento, según nuestras ideas, sino según lo que Él nos manda hacer. Nosotros vemos claramente en la Biblia muchas personas que trataron de adorar a Dios según su metodología, pero ¿con qué se encontraron? Con la muerte. Nosotros no podemos ser así. Entonces, vamos a recordar. Tenemos el tabernáculo. ¿Por dónde entramos? Obviamente por la entrada. Nos vamos a encontrar en este lugar amplio que se llama ¿cómo? Atrio. Lo primero que me voy a encontrar, ¿qué es? No, el altar de bronce. Me voy a encontrar con el altar de bronce. Luego, ¿con qué me voy a encontrar? Con la fuente de bronce. Luego voy a encontrarme un velo y voy a entrar por este velo y me voy a encontrar ¿en qué lugar? El lugar santo. A mi mano derecha voy a encontrar la mesa del pan de la proposición. A mi mano izquierda, el candelabro. Al frente voy a encontrar el incensario y encuentro el segundo velo. Y luego voy a entrar a este lugar que se llama lugar santísimo y voy a encontrar el arca del pacto. El arca del pacto. Y es allí donde se encuentra esa presencia de Dios. Vamos a la persona que tenemos al lado, corto, recordarle nuevamente cómo está estructurado el tabernáculo. Listo. Rápidamente. Entrada. ¿Qué encuentro?
Otra vez, rápidamente, entrada, encuentro primero altar de bronce, luego fuente de bronce, velo, luego que encuentro a mi mano derecha, mesa del pan de la proposición izquierda, candelabro, al frente, incensario, velo y luego encuentro el arca del pacto. Bueno, para aquellos que quieran saber, entender más profundamente lo que hoy vamos a hablar, pueden buscar en Éxodo 31:10. Éxodo 31:10. Hoy vamos a hablar de este elemento tan importante que es el incensario. Hoy vamos a hablar del incensario. ¿Listo? Y es en Éxodo 30:1 al 10 que se nos va a describir el incensario y cómo funcionaba. Entonces, es importante entender que el incensario es una estructura hecha de madera de acacia, recubierta con oro, ¿cierto? Está recubierta de oro. Y allí se ponía obviamente el incienso, se ponía a arder el incienso en la mañana y en la noche. Entonces, ¿cuántas veces al día? En la mañana y en la noche, 2 veces al día. Y es interesante saber que lo que hacía arder este incienso eran carbones que provenían ¿de dónde? Del altar de bronce. Es decir, que no es que venga un sacerdote y prenda el incienso con el fuego de una fogata, o que él traiga el encendedor, que ponga piedritas. No, él tiene que coger el carbón del altar de bronce y de esta manera se puede encender el incienso. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es muy importante entender que nuestras oraciones, porque justamente como ya debe quedarnos muy claro, el incensario hace referencia a esas oraciones hacia Dios. No es por nuestras obras, no es por nosotros, sino que tiene que ser primeramente por esa justicia que Dios nos da. Luego vamos a ver que cómo se prende las luces del candelabro. ¿Con qué se prenden? ¿Quién sabe? Pero ¿de dónde viene el fuego? No viene del altar de bronce, sino que va a venir del incensario. Va a venir del incensario. ¿Y de dónde viene todo este fuego? Entonces Moisés y Aarón se sentaron un día. Vamos a prender ese fuego y este va a ser el altar de bronce. No. Vamos a buscar Levítico 9:24. Levítico 9:24. Miren lo que nos dice la palabra. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿De dónde vino en un principio el fuego para el altar de bronce? De Dios. Dios es quien proveyó el fuego para el altar de bronce. Dios es que proveyó ese fuego para que yo pudiera coger el carbón y viniera ante el incensario. Y Dios es quien provee ese fuego para el candelabro, que es la luz que alumbraba en todo este tabernáculo. Es Dios, no somos nosotros. Y por eso es que nosotros vemos que Dios es muy explícito, Dios es muy detallado, Dios exige y nos requiere que nosotros no traigamos un fuego extraño, que no traigamos un incienso extraño al incensario, porque si yo hago esto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a qué? Voy a morir, como le pasó a los hijos de Aarón. Vamos a buscar Levíticos 10:1-2. Levíticos 10:1-2. Levíticos 10:1-2. Y nos dice acá:
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. ¿Esto qué nos quiere decir? Si yo me presento al Señor con una ofrenda, con el becerro más gordo, porque yo pienso que a Dios le va a agradar, pero Dios no lo mandó, ¿qué me va a ocurrir? Voy a morir. Porque aquí muy claramente dice que Él nunca les mandó. Por eso yo no puedo vivir la vida de fe de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi filosofía, de acuerdo a lo que me está diciendo la gente, sino según lo que me dice la palabra de Dios. La base de nuestra vida de fe es la palabra de Dios, nada más. Nada más. No puede ser mi filosofía, no puede ser la filosofía del mundo que está en constante cambio. No, tiene que ser la palabra de Dios. Aún así suene anticuado, aún así suene radical, tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces vemos aquí a este Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, trajeron un fuego extraño para encender el incensario. ¿Qué les pasó? Murieron. Porque es que Dios quiere que nosotros vivamos, Dios quiere que nosotros oremos, Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra de acuerdo a su voluntad. Entonces, ya hemos hablado durante mucho tiempo acerca del tabernáculo y no hemos hablado acerca de un elemento muy importante. Y si hemos leído toda la palabra, vamos a tener la respuesta en nuestra boca. ¿Qué significa el incienso? La oración. Significa la oración. Y quiero que tratemos este tema porque es muy importante. Es demasiado importante. Y si es necesario repetir la prédica, lo hacemos. Y vamos a hablar acerca de este tema nuevamente porque es muy importante. Es demasiado importante entender esto porque si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a poder decir que somos cristianos? Entonces, vamos a tratar este tema. Si no lo entendemos, lo repetimos. No hay ningún problema, porque la idea de la predicación no es simplemente sacar temas y ya. Esto no es una clase para ver si nos graduamos en este año. No. Podemos repetir este tema todo el año. No importa. Pero este tema es fundamental. Entonces, la oración nos está hablando primeramente de esa oración de Cristo, la oración que Cristo hace por nosotros. Que Cristo está haciendo en todo momento por nosotros, porque Él intercede de día y de noche por nosotros. Vamos a buscar Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? El diablo. El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche. El diablo está siempre, ja, ja, ja. Dios, mira lo que está haciendo Sara. Mira lo que está haciendo Francisco. Y no descansa. Cuando nosotros estamos durmiendo, ¿qué está haciendo el diablo? Está acusándonos. Él no descansa, Él no nos da tregua. Él en todo momento está pendiente para ver cuándo nos equivocamos, cuándo caemos, para ahí mismo ¿qué? Sapearle a Dios. Él es el sapo de la clase. Él es el que está ahí para decir: Dios, mira lo que está haciendo este supuesto hijo tuyo.
Eso es lo que hace el diablo. Pero vamos a buscar Hebreos 7. Hebreos 7. 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. Aquí nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí se nos está hablando en Hebreos para que entendamos. Imagínense, desde que Dios estableció el tabernáculo hasta que Cristo vino, ¿cuántos sacerdotes fueron nombrados para que pudieran entrar allí al lugar santo, al lugar santísimo? ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Por qué? Para que cada año se hiciera esta remisión. ¿Pero por qué? Porque morían. ¿Eso es extraño? No, es algo muy normal. Entonces ellos no pueden garantizar un pacto eterno. Ahora tenemos a Cristo que nos puede garantizar un pacto eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es eterno. Y ahora, aquí la palabra nos está diciendo, no solo Él garantiza este pacto eterno, sino que Él intercede por nosotros en todo momento. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando el diablo dice: Dios, mira, Él hizo esto, ¿qué está diciendo Jesús? Dios, pero recuerda también que yo entregué mi vida por esa persona. Eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces vemos primero que la oración, ¿a qué se refiere? ¿A la oración de quién? De Cristo, de nuestro Señor, de aquel que intercede por nosotros, que ora por nosotros en todo momento. Luego también, segundo, vamos a tener en cuenta que la oración se refiere a la oración del Espíritu Santo por nosotros. Vamos a buscar Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. ¿Qué nos dice aquí? Y de igual manera, el Espíritu con mayúscula se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ustedes son débiles? Sí, todos somos débiles. Yo soy muy débil. Entonces nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros no sabemos cómo pedir ni siquiera por nosotros mismos. Nosotros no sabemos cómo orar por nuestra vida. Aquí nos está diciendo la palabra. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién sí sabe? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, ¿quién está intercediendo por nosotros? El Espíritu Santo y Cristo. Tenemos a Cristo orando por nosotros y el Espíritu Santo, porque nosotros somos tan débiles y tan necios que no sabemos cómo orar por nosotros. El Espíritu Santo: Señor, yo te pido por la vida de Alejandro. Señor, yo te pido por la vida de Hilda. Están diciendo. Entonces esto nos muestra que realmente esto de que la unicidad, de que solo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, esto nos está demostrando que no es así. Porque entonces el Padre se va a orar a sí mismo, el Espíritu Santo se va a orar a sí mismo. Eso no tiene lógica.
Aquí se nos está hablando de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y ya por último se nos está hablando de la oración y de la intercesión ¿de quiénes? De nosotros, los santos. Vamos a buscar Apocalipsis 8, 3, 4. Apocalipsis 8, 3, 4. Apocalipsis 8, 3, 4. Apocalipsis 8, 3, 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Vamos a buscar Salmos 141, 2. Salmos 141, 2. Nos dice aquí la palabra: suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, el incensario va a representar ¿qué? La oración. La oración primeramente ¿de quién? De Cristo por nosotros, quien está intercediendo en todo momento por nosotros. Señor, no los dejes caer. Señor, si han caído, yo ya entregué mi vida por ellos. Señor, sé fortaleza para ellos. Segundo, la oración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Señor, ellos son tan débiles que no saben cómo orar por ellos mismos. Yo te pido, según tu voluntad, por esto, por esto, por esto. Y tercero, la oración ¿de quién? De los santos, que somos nosotros. Ay, pero si yo soy un pecador, ¿cómo me voy a llamar santo? ¿O es que ustedes se consideran muy santos? Somos santos por la obra de Jesucristo. Somos santos por la obra de Jesucristo. Entonces, muy claramente, hoy vamos a hablar acerca de ¿qué? De la oración. Primero que todo, y creo que es muy fácil, y hoy no les voy a decir nada espectacular, nada que nunca hayan escuchado, pero es muy importante repetirlo. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Fácil, comunicarme con Dios. Así, simple, comunicarme con Dios. Comunicarme con Dios. Pero nosotros debemos reconocer que ese comunicarme con Dios es muy importante en la vida de fe. Es primordial en la vida de fe. Nosotros tenemos en nuestra vida de fe muchos ministerios, muchas cosas. Leer la palabra, evangelizar, adorar. Pero ¿cómo se une todo esto? ¿Qué es lo que amalgama todos estos ministerios, todos estos elementos que tienen que ser parte de nuestra vida de fe? ¿Qué? La oración. La oración. La oración tiene que ser parte de la lectura de la palabra. La oración tiene que ser parte de la evangelización. La oración tiene que ser parte de el adorar a Dios. Si nosotros no estamos orando durante estos elementos, durante estos ministerios, entonces no estamos haciendo nada. Por eso la base de todos estos ministerios, de todo esto que nosotros hacemos día a día, tiene que estar basada ¿en qué? En la oración. En la oración. Si nosotros no oramos, todo lo demás realmente no es. Pero hay algo que todos tenemos que reconocer. Todos tenemos que reconocer. ¿Es fácil orar? No es fácil orar. Orar no es fácil. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quiénes de ustedes han tratado de orar 30 minutos concentrados solo en la oración? Tratado.
Tratado. Hemos tratado de orar 30 minutos, al menos 20 minutos concentrados. Pero es durante la oración que nosotros podemos reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante el Dios Altísimo, estamos ante el Dios bondadoso y bueno. ¿Y qué se hace más fuerte? ¿Qué sonido se hace más fuerte? El de la mosquita. El de estar pensando, ¿será que sí apagué el fogón? Se hace más fuerte ese sonido. Entonces eso está demostrando que somos tan débiles y que orar se nos hace tan difícil a todos nosotros. Es difícil orar, no es fácil orar. Y eso es lo primero que debemos reconocer, no es fácil orar. Entonces podemos decir, no, es que la oración tiene que ser natural. No, para algunos sí sale natural, pero para la mayoría no es natural. Para la mayoría es difícil. Y es por eso que nosotros lo primero que debemos reconocer, y Jesús nos lo pone muy claro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué les dice Jesús? ¡Ay! Todo este tiempo que han estado conmigo y no saben orar. Ya deberían. Ustedes no son judíos, pues. No, con mucho amor les dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro. Es decir, que Jesús les enseña y ellos tienen que aprender. Para orar debemos aprender, porque orar no es fácil. Al principio puede parecer fácil, porque hablamos lo que está en nuestro corazón. Al principio puede ser fácil, pero la oración es como el matrimonio. La oración es como un noviazgo. Al principio muy fácil. Yo siento cosquillitas, me encanta estar contigo, muy bonito. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo me doy cuenta que esta persona de pronto puede no llenar mis expectativas. De pronto puedo darme cuenta que esta persona no es aquella persona tierna, querida, que yo pensaba que era. De pronto me voy a dar cuenta que esta persona es de las personas que les gusta coger la crema de dientes y no va desde abajo, sino que va desde arriba. Es de pronto esas personas que no les gusta que el papel higiénico esté así, sino que esté así. Somos tan diferentes en un matrimonio y al principio todos dicen, sí, es que nos vamos a amar y vamos a ser modelo de que uno puede ser feliz en un matrimonio, de que todo va a ser perfecto. Pero no, el matrimonio es imperfecto, ¿cierto? Vamos a ver que al principio es muy fácil, todo es color de rosas, pero luego se vuelve difícil. Así es la oración. En la oración, ¿qué es lo que pasa? En la oración, ¿qué es lo que ocurre? Al principio es muy fácil. Señor, ayúdame. Señor, gracias. Pero luego con el tiempo nos damos cuenta que el Señor utiliza la oración como herramienta para transformarnos. Que la primera función de la oración no es decir, Dios, dame, sino transformarme. Porque cuando yo oro, el primero que es transformado soy yo. Dios no va a ser transformado. Dios, ¿por qué va a ser transformado si Él es todopoderoso, si Él lo sabe todo? No, Dios no es transformado, yo soy transformado. Y por eso yo tanto les digo, ¿perdonar es fácil, sí o no? No es fácil. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que yo les di para perdonar? Oren por el otro. Señor, me da mucha rabia y quisiera que le cayera un rayo, que por favor con un corta uñas lo partieras así desde que lo destruyeras con un corta uñas. Pero Señor, bendícelo que lo odia. Bendice a esta persona que lo odia, bendícelo. Y ayúdame a perdonarlo y ayúdame a amar. Al principio va a ser difícil, pero luego, ¿qué ocurre? Yo voy entendiendo la misericordia que el Señor tiene por esa persona. ¿Y qué va a pasar en mí? Yo me lleno de misericordia. Y perdonar se vuelve más fácil. Y se lo digo porque yo lo he vivido. Porque para mí tampoco es fácil perdonar. Yo también soy un ser humano. Pero nosotros debemos entender esto entonces. Orar no es fácil, pero hay que aprender. Orar no es algo, digámoslo así, natural. Digamos, si ustedes me dicen, no, es muy natural, es como tan natural como coger un helicóptero y hacerlo volar.
¿Quiénes de ustedes, quiénes van a coger un helicóptero y van a decir, no, esto es muy natural, ¿qué les va a pasar al final? Se van a estrellar. Entonces no pensemos que esto es así. ¿Por qué es tan importante la oración? Ya hablamos de qué es la oración, es comunicarse con Dios, así de fácil. Pero no es tan fácil como nos damos cuenta todos nosotros. Por eso es que ninguno de nosotros podemos tan fácilmente decir, sí, yo oré 30 minutos concentradísimo. A veces sí, lo logramos. Pero la mayoría de las veces, ¿qué? No oré 5 minutos. Y el resto del tiempo me puse a pensar en un montón de cosas. Eso es lo que nos pasa. Es que estudiar la palabra y predicar la palabra es fácil. Evangelizar es fácil, ofrendar es fácil. Pero orar es muy difícil. Porque hay gente que es muy, muy hábil para hablar y pueden predicar y puede que no vivan nada. Hay gente que es muy hábil para convencer al otro y evangelizar a un montón de gente, pero no viven nada. Hay gente que puede estar, te alabaré, pero no vive nada. Entonces, eso es muy fácil, pero orar es ahí donde realmente Dios te ve. Donde ahí cada uno se puede examinar cómo está su relación con Dios. Y por eso es tan importante la oración. Porque es a través de la oración que yo puedo saber si soy un verdadero cristiano. Es a través de la oración que yo puedo saber cuánta madurez tengo yo. Es a través de la oración que yo puedo saber cómo está mi relación con Dios. Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Qué es la oración? Comunicarme con Dios. ¿Por qué es importante orar? Porque, primero que todo, amalgama todos estos elementos que deben ser normales en nuestra vida, como la lectura de la palabra, la evangelización, la adoración, pero también porque me permite evaluarme cómo está mi vida de fe, evaluarme cuánto he madurado. Entonces, la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿por qué no oramos? Si sabemos que es comunicarnos con el Dios Altísimo, si sabemos que es importante, ¿por qué será que no oramos? Podemos encontrar muchas razones, pero creo que hay 2 elementos importantes que debemos tratar hoy. Y es, primero, no conocemos a Dios. No conocemos al Padre. Entendiendo que conocimiento no hace referencia solo a lo que está en la cabeza, sino también al experimentar, al vivir, ¿cierto? Al vivir. Porque de eso nos habla la palabra en hebreo. Conocimiento no es solo tener en la cabeza, sino vivirlo. Y de hecho, todos ustedes dan fe de ello. Ustedes pueden decir, yo tengo fe de que no me voy a caer no me voy a caer de la silla en la que me senté. ¿Cuál es la prueba de que realmente ustedes tienen fe? De que se sienten. Entonces tenemos que experimentar, es importante. Pero ¿por qué no oramos? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué hace que la oración sea difícil para ti, Juan Manuel? Honestamente, no hay problema. La pereza. ¿Qué más? Hilda, ¿por qué no oramos? ¿Qué? El sueño, la pereza. Muchos van a decir la pereza, ¿cierto? Pero es esto, justamente, porque no conocemos al Padre. Porque no conocemos a Dios. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es nuestro mayor obstáculo para que nuestras oraciones tengan respuesta? ¿Cuál es nuestro mayor? Pero para nosotros es así. Muchas veces para nosotros el mayor obstáculo para que nuestras oraciones tengan respuesta, ¿saben quién es? Dios mismo. Porque pensamos que Dios es un Dios al que nosotros tenemos que tratar de convencer. Señor, pero por favor, escúchame, sánalo por favor, pero es que yo te lo pido, mira que es una buena cosa, Señor, yo te lo pido, por favor. Pensamos que tenemos que tratar de convencer a Dios. Segundo, también pensamos que Dios es un Dios tirano, que no le importa nuestra situación. Que no le importa cómo estamos económicamente, socialmente, de salud, no le importa. Entonces vemos a un Dios apático.
Vemos a un Dios apático o a un Dios que tenemos que tratar como de convencer. Pero convencer a este Dios es tan difícil. Y tratar con este Dios que no le interesa mi oración es tan difícil. Pero tenemos una buena noticia y es que Dios es un Dios, nos dice la palabra, que se interesa por la oración de sus santos. Que se interesa por aquellos que oran en el nombre de Jesús. Y tenemos que aclarar esto. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente decir, Señor, ayúdame, oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo yo orar diciendo, oro en el nombre de Jesús y no estar orando realmente en el nombre de Jesús? ¿Puede pasar? Totalmente. Es mucho mejor no decir en el nombre de Jesús y tener yo el nombre de Jesús, tener la autoridad del nombre de Jesús. Señor, ayúdame. Y eso ya está diciendo, estoy orando en el nombre de Jesús. Pero si en mí no está el nombre de Jesús, si yo no creo en la autoridad del nombre de Jesús y digo, Señor, ayúdame, oro en el nombre de Jesús, ¿va a tener poder? No. En mí debe estar el nombre de Jesús. Entonces yo debo conocer al Padre y el problema es que nosotros estamos conociendo al Padre también reflejando lo que vemos de nuestros padres. Entonces pasa mucho, por ejemplo en la cultura oriental pasa mucho, que el Padre es una figura autoritaria a la cual yo no me le puedo acercar tan fácilmente. Entonces pedirle algo es muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Cómo se va a imaginar a Dios? Justamente como ese Dios tirano que no, ¿tú por qué me pides algo? ¿Por qué me pides eso? Entonces, ¿cómo nos imaginamos a Dios? Como el Padre que dijo, pregúnteme otra vez pues, pregúnteme. Pero no, Dios está diciendo, pregúntame otra vez. Yo quiero escuchar de nuevo lo que tú tienes para pedir. Y segundo, pienso que otro de los elementos muy importantes, de muchos elementos, es la culpa. La culpa. Porque nosotros pensamos que la culpa y la vergüenza van a acercarnos a Dios, pero la verdad es que la culpa y la vergüenza, antes, ¿qué es lo que hacen? Nos alejan de Dios. Y eso es lo que nos demuestra la Biblia. La Biblia nos muestra cómo la culpa y la vergüenza de Adán y Eva no hicieron que ellos se acercaran, Señor, estamos desnudos, por favor, recíbenos nuevamente. Sino que, ¿qué hicieron ellos? Se alejaron y se escondieron de Dios. Entonces son estos dos elementos. Primero, no conocemos al Padre, no conocemos a Dios. Y segundo, la culpa. La culpa. Y por eso es que tenemos que solucionar esto pronto. La culpa y el conocer a Dios. Y por eso lo primero que hoy quiero que hagamos y nos evaluemos es, yo sí conozco a Dios. Yo sí conozco al Padre. Yo sé realmente quién es Dios. Porque si realmente yo no sé quién es Dios, ¿a quién le estoy orando? A un ser abstracto, a un ser que no conozco. ¿Y cómo se va a convertir esta oración? En una conversación completamente incómoda. Incómoda. Todos hemos ido a los ICFES, pues la mayoría de los, pienso yo, no sé, a los ICFES. ¿Y uno qué hace? Uno va con un montón de gente que uno no conoce. Entonces uno trata de hablarle al que está al lado, ¿cómo te fue? Pero uno, ¿cómo se siente? Muy incómodo. ¿Qué hiciste? Yo puse que era X en la 7ª pregunta. ¿Vos qué escribiste? ¿Cierto? Y no falta los que se conocen, entonces son muy amigueros y uno dice, ay, ojalá yo pudiera estar en esa relación y poder hablar, pero no, eso uno se siente muy incómodo. De la misma manera es con la oración. Si yo no tengo el conocimiento de Dios, si lo primero que yo no evalúo es, conozco al Padre, entonces ahí es que se vuelve incómoda la oración y ya no quiero orar. Y por eso es tan importante la oración que el Señor nos enseña. Y vamos a hablar rápido de esto, pero realmente es mucho más profundo. Vamos a buscar Mateo 6. Y vamos a aprender un poco acerca de este Padre Nuestro, ¿cierto? Este Padre Nuestro, esta oración que el Señor nos enseñó. Mateo 6.
Y hoy en día, lamentablemente, entre los cristianos, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros como cristianos, luego de la reforma, yo no quiero tener ninguna relación con algo católico. Yo no quiero tener nada de relación con algo que parezca católico. Entonces, voy a quitar todo lo que parezca católico y voy a hacerme reformado cristiano. Eso es lo que pasó entre muchos cristianos. Entonces, orar el Padre Nuestro. No, mire que Jesús dice aquí en la palabra, no harás aquí, si nosotros vemos, en Mateo 6 justamente dice, no hagan repeticiones. No hagan repeticiones. ¿Para qué repetir? Yo les pregunto, ¿qué oran ustedes todos los días? Padre, gracias. Padre, perdóname. Padre, te pido. Eso no es una repetición. Todos los días lo mismo. Y Dios, a mí me parece, Dios es muy paciente. Todos los días, Señor, gracias porque hoy me permitiste vivir. Eso no es una repetición. Todos los días, Señor, gracias por permitirme vivir. Señor, gracias por permitirme vivir. Eso no es una repetición. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname por mis pecados. Eso no es una repetición. Señor, te pido que hoy me protejas. Señor, te encomiendo mi vida. Eso no es una repetición. Eso es repetir. Entonces, repetir no se trata solo porque lo vemos muy superficialmente, es decir las mismas palabras. Eso es superficial. Pero hay que ir más profundo. Por eso la palabra nos dice aquí, y Jesús es muy claro y dice, vamos a buscar Mateo 6:9. Mateo nos dice, vosotros pues ¿qué? Oraréis así. Si Juan Rafael me dice, down, para organizar esta pared, usted tiene que hacer así. Primero esto, luego esto y esto aquello. Ah, no, pero es que yo no quiero primero quitar la pintura vieja. Es que si él me dijo que así es un modelo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a pintar primero, luego quito la pintura y luego entonces resano. ¿Cómo va a quedar esa pared? Va a quedar muy mal. Pero es que era un modelo. No, la palabra está diciendo, oren así. Y vamos a buscar, para que quede más claro, Lucas 11. Lucas 11, ¿qué nos está diciendo? 11:2. Aquí se nos está diciendo, cuando oréis, ¿qué? Ah, no, digan algo como esto. Tomen esto como modelo. No dice decid. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes no han visto cuánto se han gozado a Shakira porque no pudo cantar el himno nacional. Porque no lo cantó bien. Porque no me acuerdo qué fue la palabra que dijo, pero dijo algo diferente. Pero ¿qué es lo que ella debía decir? ¿Qué es lo que ella debía cantar? El himno nacional, tal y como es. Pero aquí nos dice, cuando ustedes oren, oren así. Decid, Padre nuestro. No está diciendo, si ustedes quieren, oren de esta manera o tómenlo como modelo. Aunque si es un modelo, Jesús nos está diciendo claramente, decid. Y vamos a buscar aquí nos está diciendo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que es una enseñanza. ¿Listo? Entonces hablamos de que lo primero es la relación, de que entendamos de que la oración se refiere a una relación primeramente con Dios, que yo debo conocer a Dios. ¿Y cómo comienza esta oración que el Señor nos enseñó? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Padre de quién? Nuestro, de la iglesia. Padre nuestro, no es Padre mío. Padre nuestro. Esto nos está hablando de dos cosas. Primero, de Padre, y segundo, que tiene que ser en comunidad. Comunidad. Pero ¿por qué no dirá Creador nuestro, Rey nuestro, Señor nuestro? ¿Por qué? Porque es mentira. No, dice Padre nuestro. ¿Podría haber dicho Jesús Creador nuestro? Sí. Rey nuestro, sí. Pero Él escoge esta palabra que es controversial para todos los judíos.
Padre, ¿tú cómo llamas Padre a Dios? Pero Él dice, no, ustedes van a orar así. Padre nuestro. Padre nuestro. Es una oración, la oración es relacional. Es yo comunicarme con Dios. Y por eso una de las cosas que nos enseña esta oración, que el Señor nos enseñó es, no oremos complicado. No oremos complicado. Oremos simple. Oremos afectuosamente. Pero siempre ¿con qué? Con respeto. Con respeto, porque nunca se nos puede olvidar que Él es nuestro Padre, pero ante todo Él es ¿qué? Dios. Él es Dios. Entonces, seamos más, digamos, menos rimbombantes para hablar ante Dios. Todos sabemos que es rimbombante. Rebuscados para hablar. Porque es como si yo le dijera a mi papá, oh, pastor, doctor, Chung Sang-yong, que naciste en Corea, oh, que me procreaste, oh, Padre mío, por favor, ¿me puedes dar 1,000 pesos para el pasaje? No, papá, me da 1,000 pesos para el pasaje, ya. De la misma manera es con Dios. Yo no tengo que decir, oh Señor, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, aceidad. Oh, que, por favor, Señor, ayúdame en este día. No, yo no tengo que hacer eso. Señor, estoy ante ti, por favor, ayúdame. Así, como ustedes hablan. Como ustedes hablan. Simple. Dios no quiere nada elocuente, porque muchas veces lo elocuente no tiene corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros le hablemos desde el corazón, ¿cierto? Ahora, si hay gente que habla así, pues que habla así ante Dios, no hay problema. Pero no nos compliquemos, si nosotros no hablamos complicado. Señor, ayúdame y ya. Señor, yo te pido esto y ya. Simple, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, nos dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y al final nos dice, ¿cierto? Porque tuyo es el reino, poder y la gloria. Entonces, vamos a entender que la oración tiene dos componentes. Primero, ¿qué? La adoración. Y segundo, ¿qué? La petición. La petición. La adoración y la petición. Entonces, nuestra oración tiene que ir de acá para allá. Adoración, petición, adoración, petición, adoración, petición. Pero si nosotros vemos el Padre Nuestro, ¿cuántas peticiones tiene? ¿Qué? ¿Cuántas peticiones tiene? Solo 3. Padre, pan de cada día. Perdónanos y no nos metas en tentación. 3. Con todo lo demás, ¿qué es qué? Señor, seas tú glorificado. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, que se haga tu voluntad. Santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cuál debe ser el componente que más debe existir en nuestra oración? El 80% de nuestra oración, ¿qué debería ser? Adoración. Pero para nosotros, ¿qué es la oración? Una lista de compras. Señor, te pido esto. Señor, esto. Amén. Para nosotros, la oración es una lista de compras tratando de convencer a Dios de que nos compre algo. Es como cuando, yo no sé si a ustedes les pasa, que cuando uno es niño va al supermercado con los papás y los papás dicen esto muy claramente, con usted ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque uno dice, mamá me compra esto, y uno viene con un montón de paquetes, los pone en la caja, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Mi mamá me decía, vaya allá, vaya un rato y lea libros. Y luego ella los sacaba, ¿cierto? Porque yo metía muchas cosas en el carrito de compras, ella los sacaba y compraba solo lo necesario. Entonces llegábamos a la casa. Yo decía, ¿dónde está lo que habíamos comprado? No, es que no se pudo comprar. Pero realmente la oración no puede ser esta lista de compras, sino que el fundamento, la parte más importante de nuestra oración debe ser ¿qué? Adoración. Adoración. Tenemos que adorar. Pero ahora no debemos equivocarnos y pensar que, digamos,
Dios es un Dios que está diciendo, bueno, tienes que cumplir estos requisitos y tienes que cumplir estos parámetros y tienes que hacer de esta manera. A, B, C. Estoy en ese momento pidiendo, Señor, ayúdame. No, es un momentico. Primero me tienes que dar gracias y luego tienes que pedir perdón. Es que es A, B, C. Si haces primero C, no, yo no te voy a escuchar. Te falta un poquito más. Primero alábame. Primero dame gracias. Primero perdón. No. Señor, ayúdame. Y luego, Señor, perdóname. Y luego, Señor, gracias. Señor, primero te doy gracias. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Te doy gracias, te pido. Dios no está pidiendo un orden en específico. Pero lo que sí debemos entender y va a cambiar nuestra oración es que llenemos más nuestra oración ¿de qué? De adoración antes que de petición. Pero aquí la palabra es muy clara y nos dice, nosotros podemos pedir también por lo nuestro. Y es importante. Y el Señor nos dice, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto tiene que ser parte de la oración. Primero es adoración, que tiene que ser casi que el 80%, y el 20% peticiones. Entonces yo hoy los quiero retar, ya para que vayamos terminando. Primero que todo, ¿cómo puedo aprender yo a orar? ¿Cómo? ¿Qué? Orando. Saquen el tiempo durante 3 semanas. 3 semanas, oren 30 minutos. Todos los días sin falta. Pero hoy es día del Señor, entonces yo pienso que el culto es como orar. No, 30 minutos. Todos los días. 30 minutos. Durante 3 semanas. ¿Y qué va a pasar? Después de 3 semanas, ¿qué va a pasar en mí? Se vuelve esa necesidad, ese hábito. Ahora, nosotros no podemos orar por hábito. Nosotros tenemos que orar así como yo me cepillo por hábito, así como yo le limpio el pañal a mi bebé por hábito, así como yo me baño por hábito. Pues espero que todos se bañen por hábito, ¿cierto? Así yo debo orar por hábito, es decir, comunicarme con el Señor. Imagínense que yo estoy con mi esposa y yo no hablo todo un día con ella. No, yo tengo que hacer el hábito de hablar con ella, de conversar con ella. Te amo tanto, te quiero, mira. Eso, el hábito de orar. Y al principio los hábitos, ¿cómo son? ¿Fáciles de cumplir o no? No, entonces ¿qué hay que hacer? Obligarse. Hay que obligarse. Entonces oblíguense estas 3 semanas. Voy a orar 30 minutos. Al principio decir, 30 minutos. 30 minutos, apenas pasar 1 minuto. Y uno piensa, y uno oró ya como por cada departamento de Colombia. Y luego ver el reloj, ¿y cuánto pasó? 1 minuto. Entonces uno ora ya, Señor, entonces te voy a pedir por cada país del mundo. ¿Cuánto pasó? Otro minuto. No, realmente, pero al principio es así, sí. Pero tratemos de hacer ese esfuerzo. 30 minutos durante 3 semanas y van a ver que va a cambiar su vida de fe. Va a cambiar su vida de fe. Entendiendo primero que no hablemos rimbombantemente. Segundo, que la oración es la que nos transforma. Y tercero, debemos entender esto y tiene que ser muy claro. Nosotros oramos, hágase tu voluntad. Entonces puede que la voluntad de Dios no sea la misma que la nuestra. Puede que la voluntad de Dios no sea la misma que la nuestra, que la respuesta de Dios sea un no a lo que nosotros queremos que sea un ¿qué? Un sí. Pero hay algo que quisiera que de pronto los que saben inglés, no sé si el libro está en español, que hay un escritor que me encanta, ¿cierto? Es uno de mis preferidos, se llama Tim Keller, ¿cierto? Y él escribe un libro acerca de la oración, no sé si está en español, si lo encuentran en una librería, cómprenlo ahí mismo. Es muy grueso, se llama Oración, ¿cierto? Prayer. Entonces, nos está hablando de la oración y él dice algo muy bonito. Nosotros muchas veces nos quejamos porque Dios no cumple nuestras peticiones. Pero si nosotros tuviéramos todo el conocimiento que Dios tiene,
Si alguien nos pidiera lo mismo, nosotros tampoco accederíamos a eso que se nos está pidiendo. ¿Entendemos? Dios lo sabe todo. Entonces, Dios no me va a dar porque Él ya sabe. Si nosotros fuéramos Dios, no daríamos tampoco, porque ya sabemos todo eso. Entonces entendamos que muchas veces Dios va a decir que no, pero es porque Dios ya sabe algo. Porque Dios tiene una voluntad. Porque también nos está enseñando que paciencia, a esperar, a persistir. Porque la palabra es muy clara también cuando nos da el ejemplo de la parábola de la viuda. Que fue donde un juez, y ese juez no tenía ni temor de hombre ni temor de Dios. Y esta mujer persistía y persistía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y las viudas que eran en esa época, un grupo marginado, un grupo débil. ¿Y qué hace este juez? ¿Qué es lo que hace? Le hace justicia. ¿Por qué? Por la insistencia. Si nosotros vemos la palabra en griego, es muy bonito. Porque acá dice, no, vamos a buscar el Lucas 18. Lucas 18. 18:5. Lucas 18:5. Aquí nos dice, sin embargo, esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, que llegue yo hasta acá, ¿cierto? Que ya no pueda más, entonces voy a hacerle justicia. Pero si nosotros vemos la palabra en griego, es muy charro. Porque dice, más bien, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me ponga el ojo morado, ¿cierto? Me ponga, es decir, que le pegue ¡tum! En el ojo. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego. Es decir, que luego esta viuda me pegue en el ojo, ¿cierto? Y yo me convierta en motivo de vergüenza ante toda la comunidad porque yo sí debí haber escuchado a esa mujer. De la misma manera Dios la palabra nos está enseñando, sean persistentes, porque si un juez que es injusto hace esto por vergüenza, ¿cierto? Por su honor, entonces nuestro Dios que es bueno, porque no nos va a escuchar. Amén. Entonces, en este día, yo los quiero retar a esto. Oremos durante 3 semanas, 30 minutos. 30 minutos. Hagan la tarea. Es más importante que el partido. ¿Quién ganó ayer? Colombia, Argentina. Entonces, ¿con quién sigue ya? Qatar. Más importante que el partido Colombia-Qatar. Más importante que mis cosas. Más importante que mis negocios es la oración. Entonces, dediquémoslo 3 semanas, 30 minutos. Van a ver cómo cambia su vida. Pero esa oración no va a ser solo, Señor, dame, sino que ¿qué tiene que ser 80%? Adoración. Señor, gracias, te alabo. Y también la intercesión. ¿Qué es interceder? ¿Qué significa la palabra interceder? Orar por el otro. Orar por el otro. Ustedes tienen que orar por el otro. Se los voy a leer yo, ya para que oremos. Ezequiel 22, 30, 31. Ezequiel 22, 30, 31. Nos dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Cómo así que vallado? Que estuviera como orando, que estuviera intercediendo. Y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y no lo hallé. Dios está buscando personas que intercedan, pero ¿qué pasa? No las halla. Entonces ya nos dice el 31. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. E Isaías 62, 7 nos dice. Isaías 62, 7 nos dice. Ni le deis tregua. ¿Hasta qué?
hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos en la iglesia. Nosotros tenemos que interceder por Colombia. Si a ustedes no les gusta el presidente Duque, igual tienen que orar por él. Si ustedes prefieren a otro presidente, tienen que orar por él. Si ustedes quieren un candidato, tienen que orar por él. Y si prefieren el otro candidato, ustedes tienen que orar por él. Tenemos que interceder por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por Colombia. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Derramaré sobre ellos mi ira. Tenemos que orar. Nadie nos puede detener. La palabra dice, no deis tregua. ¿Qué es una tregua? Vamos a descansar un ratico. No. No le deis tregua a Dios. Seamos como esa viuda. Seamos como esa viuda. Listo. Entonces, oremos por nuestros gobernantes, sea que les guste o no. Oremos por nuestro país, sea que les guste el estado del país o no. Oremos por nuestra iglesia, sea que les guste la iglesia o no. Oremos por los hermanos, sea que nos caigan mal o bien. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Oren por su familia. Y empecemos a conocer a Dios. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a pedirle, seamos honestos. Señor, yo no sé orar. Enséñame a orar. Señor, yo no tengo ganas de orar. Pon en mí la motivación para orar. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Señor, enséñame. Como les dije, hay que aprender. Vamos a ser honestos con el Señor. Desnuden su alma ante Él. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios.